Muy buenos días, mis queridos hermanos. Espero que estén bien. Los invito a ponerse de pie. Vamos a orar, vamos a encomendar este momento en las manos de nuestro Señor. Dios eterno, tú que eres santo, fiel y poderoso. Tú que eres justo, Dios. Venimos ante ti. Tú que todo lo ves, todo lo sabes, Señor. Que nada se escapa de tu mirada. Somos tu pueblo y hoy, Señor, permítenos escuchar tu palabra, pero no solamente escuchar tu palabra, sino vivirla. Danos la gracia que nos falta, Señor, para vivir para ti. Que tu Espíritu Santo, Dios, pueda hacer el querer como el hacer en nuestros corazones. Señor, que podamos rendirnos completamente ante ti, que nuestra vida, nuestros afectos, sentimientos, todo nuestro ser quede completamente rendido ante tu majestad, oh Señor. Que no quede una partícula de nosotros, Señor, que no se rinda ante el gran Dios, el yo soy. Señor, bendícenos en esta mañana y permítenos vivir únicamente para ti. En tu nombre oro, amén y amén. Pueden tomar asiento, los invito a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 46. Génesis capítulo 46. Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 46 y dice la santa palabra de Dios de esta manera: Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y respondió él: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob a Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, y sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Anoc, Falu, Hezrón y Carmit. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la Gananea. Y los hijos de Levi, Gersón, Goat, Merali. Los hijos de Judá, Onam, Sela, Fares y Sara. Mas y Onam murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Hezrón y Jaúl. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Sinrón. Los hijos de Zabulón, Seret, Elón, Jalil. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Paran Aram, y además su hija Dina. 33 las personas, todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Sifión, Agín, Hezbón, Suni, Eri, Arodi, Arelí. Y los hijos de Aser, Imnam, Isúa, Isuit, Beriam y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Beriat, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob. Por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, lo que le dio a luz a Senat, hija de Potifar, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Eid, Ros, Mupín, Jupín y Ar. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Husín. Los hijos de Neftalí, Haseel, Cunín, Geser y Selem. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob, por todas 7 personas.
todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 76. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llevaron a la tierra de Gosén, y José ungió su carro, y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas, y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Amén. Podemos ver que en el capítulo 46 de Génesis vemos el encuentro de José con su padre. Pero no solo vemos el encuentro de José con su padre, sino que vemos el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios está cumpliendo su palabra. Toda la promesa que el Señor ha hecho desde Génesis 3, desde el capítulo 3, mis hermanos, hemos visto a lo largo de la historia cómo Dios ha cumplido esta promesa. Y aquí vemos que Dios cada día, a través de Génesis, está revelando su obra redentora. Por lo cual el título de esta clase es El Dios que cumple sus promesas. El primer punto es el Dios que cumple sus promesas a través de Egipto. Segundo, el Dios que cumple sus promesas a través del linaje de Israel. Y por último, el Dios que cumple sus promesas a través del reencuentro de Jacob y José. Se lo repito nuevamente: el Dios que cumple sus promesas a través de Egipto, el Dios que cumple sus promesas a través del linaje de Israel, y por último, el Dios que cumple sus promesas a través del reencuentro de Jacob y José. Vamos a ver este primer punto: el Dios que cumple sus promesas a través de Egipto. Y dice la palabra de Dios así, versos del 1 al 7. Salió Israel con todo lo que tenía, y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijas, sus hijos, y de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Aquí podemos ver algo importante. Jacob llega a Beerseba, el límite sur de Canaán, y ofrece sacrificios. Aunque Dios le había prometido prosperidad en Egipto, Jacob duda. ¿Por qué duda Jacob? ¿Por qué Jacob duda descender a la tierra de Egipto? Jacob se pregunta: ¿es correcto dejar la tierra prometida? Porque recuerden que Jacob ya está en la tierra prometida. ¿Por qué Dios, si Jacob estando en la tierra prometida, lo hace de descender otra vez a Egipto? ¿Por qué? Si la promesa radica en Canaán.
Y podemos ver que la adoración que Jacob muestra aquí no es un ritual vacío, no, sino un clamor de dirección. Podemos ver que a lo largo de la historia, otra vez el Señor se le presenta a Jacob en visiones. Hacía tiempo, creo que alrededor de 22 años, que Jacob no había tenido, o que la palabra de Dios no nos revela que el Señor se le ha revelado a Jacob nuevamente, pero aquí vemos que Jacob pide por dirección, confiando en el Señor, porque él duda, ¿por qué si la promesa radica en Canaán, por qué tenemos que descender a Egipto? Berseba era el límite sur de Canaán, un lugar simbólico donde los patriarcas Abraham e Isaac habían erigido altares. Para Jacob, detenerse allí no era casualidad, era un acto de identidad espiritual. Los sacrificios eran una forma de buscar dirección divina en momentos de transición. Jacob, por decirlo así, no abandona su fe al entrar a Egipto, no, la lleva consigo. Jacob busca y desea que el Señor lo guíe, y aquí podemos ver un contraste abismal con el Jacob que se nos presenta en capítulos anteriores y con este Jacob. Podemos ver que él ha crecido. Podemos ver que Jacob ha tenido un crecimiento espiritual. Y me gustaría aplicar esto de la siguiente manera. En un mundo globalizado, nuestra adoración no se limita a un territorio, no se limita a la iglesia, no se limita a nuestra casa, no se limita a nuestra familia, no. Como Jacob llevamos a Dios a cada cultura, a cada nación, a cada lugar, a cada trabajo, a cada instancia. No dejamos de ser cristianos en ningún momento, mis hermanos. En el antiguo cercano oriente, los dioses estaban ligados a territorios. Baal en Canaán, Ra en Egipto. Al decir yo soy el Dios de tu padre, el Señor rompe este paradigma. Él no era un Dios tribal, no, sino soberano de todas las naciones. Él gobierna en todas las naciones. Y recordemos que el pueblo de Israel tiene una cosmovisión egipcia. El pueblo de Israel para esos momentos pensaba que los dioses eran limitados por territorios. Y también lo vemos cuando Jonás huye y él piensa de que Dios no lo va a perseguir. Pero no, podemos ver que el Señor, mis hermanos, gobierna toda la tierra. Los egipcios creían en dioses vinculados a fuerzas naturales. Como ya se los dije, Ra, el sol, Hapi, el Nilo. Pero el Dios, el Todopoderoso, en contraste, se revela como el Dios que trasciende las geografías. Yo soy el Dios de tu padre. La frase, no temas descender a Egipto, desmantela la idea de que su poder se limita únicamente a Canaán. No. Dios no compite con los ídolos. No hay un ídolo que pueda competir con nuestro Creador, sino que Él desenmascara a los ídolos. Él es el Creador, no una creación. Jacob está a punto de tomar una decisión que cambiará el curso de la historia de su familia. Sus hijos han regresado de Egipto con la noticia más inesperada. José vive, y no solo eso, sino que es gobernador de toda la tierra de Egipto. Ahora Jacob, ya anciano, debe decidir si deja Canaán, la tierra prometida, para ir a Egipto. Pero antes de actuar, hace lo que todo hombre piadoso debería hacer: adora. Esto nos enseña que ninguna elección es segura si no va procedida de la oración, y que el creyente debe poner a Dios delante de todo afecto humano, por legítimo que parezca. Cualquier decisión que tomemos, la más mínima que parezca, la más pequeña que parezca, siempre debe ir acompañada de la mano del Señor, porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros. Desde el momento en que decidimos seguir este camino, nos negamos a nosotros, negamos nuestros afectos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños. Ya no son nuestros sueños, ya no son nuestros anhelos, sino son los anhelos de Dios, los propósitos de Dios y los caminos de Dios. Renunciamos totalmente a nosotros
para vivir únicamente a aquel que nos llamó a la luz, mis hermanos. Aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Y esta es la vida cristiana. Y este es nuestro camino. ¿Qué le has aportado tú a la salvación? Nada, únicamente tu pecado. Y cuando nos convertimos, ¿qué le has provisto, qué le has dado a este camino cristiano? Nada, únicamente tu debilidad. Porque la gracia de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y Jacob, mis hermanos, es una muestra de esto. Un hombre que no contribuyó en nada en su salvación. Un hombre pecador, engañador, vil. Pero aún así rescatado por la mano poderosa de Dios. Un hombre frágil. Y aquí podemos ver que Jacob cambia totalmente. Anteriormente él había engañado a Labán con lo que hizo con las ovejas. Y podemos ver que no buscó la dirección de Dios. Pero aquí Jacob se rinde y dice: Señor, ¿es bueno que yo descienda a Egipto? ¿Es bueno que yo vaya a Egipto? Y el Señor le responde amorosamente y le llama Jacob, Jacob. Esto nos enseña, como ya se los dije, que ninguna elección es segura si no procede de la oración. ¿Cuántos hoy, al igual que Jacob, se verían inclinados a seguir el camino más conveniente o dulce? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. A nadie le gustan las enfermedades, a nadie le gusta el dolor, a nadie le gustan las aflicciones, nos gusta la buena vida. ¿A quién le gusta la mala vida? A nadie, mis hermanos. Pero el Señor, el Dios del sufrimiento, porque Él ha decretado el sufrimiento y también ha decretado que todo hijo de Él ha de sufrir por la mano de su Padre. Pero recordemos que el Dios que nos hace, el Dios que manda el sufrimiento, también es el Dios y es nuestro Padre. Tenga eso claro. Él es el Dios que ha enviado el sufrimiento, pero también es nuestro Padre. Pero Jacob no confía en sí mismo, acude a Dios mediante sacrificios, es decir, reconociendo su necesidad de expiación y buscando la dirección de Dios. Él va a Berseba, un lugar significativo en la historia de los patriarcas. Allí vivió Isaac, allí cavaron pozos, allí Dios habló. Berseba es el umbral, por decirlo así, entre la tierra prometida y el mundo extranjero. Que Jacob, mis hermanos, ¿qué hace Jacob allí? Ofrece sacrificios. Porque para los hombres de Dios ningún paso se da sin primero inclinarse ante el Señor. Jacob no corre ante la presunción, no. Él busca a Dios antes de seguir sus emociones. ¿Cuántos de nosotros no somos y no nos dejamos llevar por las cosas que sentimos o las cosas que anhelamos? No. Este es un llamado también a que no podemos confiar en nuestras emociones. No podemos confiar en lo que sentimos, debemos confiar únicamente en la palabra de Dios. Porque ¿qué dice Jeremías? Maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero cuán perverso es el hombre que confía en sí mismo y no busca la ayuda en Dios. Y aquí el Señor se presenta a Jacob como yo soy. Y esto no quiere decir, uno, que Dios no depende de nada ni de nadie. Él es el que es. Él es el Señor absoluto, no causado, no tiene un principio, no tiene un final, no fue creado, no. Él es el que es, Él es el gran yo soy. Antes de que el universo, antes de que los ángeles, antes de que el infierno y mis hermanos fuera creado, antes de que nosotros fuéramos creados, antes de que toda criatura fuera creada, Él es el que es. Él es el principio, mis hermanos, de toda creación. Él es eterno y autosuficiente. Su esencia y promesas no cambian. No, Él dice yo soy. Implica que Él está presente para actuar también. Heme aquí, yo soy el Dios que actúa. No solo es Dios verdadero, no. Él es el único Salvador, como lo dice Juan 8:58. Antes que Abraham fuese, yo soy. El Dios eterno, el Dios, mis hermanos, que ha sido desde el principio. Si Dios, el gran yo soy, mis hermanos, si Él
es el Dios, si Él es el gran yo soy, no deberíamos correr de Él, no deberíamos huir de Dios, no, sino que deberíamos correr hacia Él, inclinarnos hacia Él y postrarnos hacia Él. Dios le dice a Jacob, no temas de descender a Egipto. ¿Por qué temería? Porque Jacob sabe que Egipto no es la tierra del pacto. La tierra del pacto es Canaán. Porque recuerda que su abuelo Abraham descendió allí y casi, mis hermanos, perdió a Sara. Porque la promesa de Dios está atada a Canaán y no a Egipto. Y sin embargo allí viene una revelación gloriosa. Dios no está limitado por fronteras geográficas. Su promesa puede cumplirse incluso en tierra extranjera. Dios no solo le permite, mis hermanos, ir a Egipto, le promete ir con Él. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. ¿Qué promesa magnífica es esta? Aquí no solo se afirma la omnipresencia de Dios, no, sino que también su fidelidad en medio del sufrimiento. Dios sabía que Egipto no solo era un lugar de provisión, sino que también de esclavitud, que ese éxodo terminaría en opresión, pero también sabía que desde esa tierra Él levantaría una gran nación y que un día lo sacaría con mano poderosa. Jacob no verá todo el cumplimiento, pero se le da una promesa: yo te haré volver. Esto se cumple doblemente cuando José lleva sus restos a Canaán para enterrarlos en la cueva de Malpela, pero también más tarde, cuando el pueblo de Dios, el verdadero Israel, regrese como un pueblo que ha sido no solamente redimido, sino también transformado completamente a la imagen de nuestro Señor Cristo Jesús. Hermanos, aprendemos aquí que no basta con tener motivos nobles, o afectos fuertes para tomar decisiones. No basta con que algo nos parezca razonable. Debemos siempre consultar a nuestro Dios. Y si bien hoy no recibimos visiones de noche, tenemos la palabra completa de nuestro Señor, suficiente para guiarnos en todo camino. Segundo, que no temamos cambiar de lugar o de situación. Si el Señor nos llama a ello, aunque a veces parece que el entorno ideal es sinónimo de bendición, pero Dios puede fructificar en medio de la escasez e incluso en tierras extranjeras. Lo importante no es donde estemos, no, sino que Dios está con nosotros. Lo importante no es lo que tenemos, no, lo importante es que Dios está con nosotros. Eso es lo importante, que Dios esté con nosotros. Y tercero, que tengamos por cierto que aunque descendamos a una prueba, a una enfermedad, a una tierra difícil, Dios desciende con nosotros. Y su promesa no nos abandona. Él nos hará volver. Tal vez no a una tierra física, no, pero nos hará volver a su morada celestial preparada por Cristo Jesús. Y aquí también es importante que Dios está cumpliendo su promesa, porque recuerde que Dios le ha prometido a Abraham que su pueblo tenía que habitar en la tierra de Egipto. Porque Egipto, mis hermanos, tenía que pasar un juicio a través del pueblo de Israel. Este era el propósito de Dios, hacer que Israel se multiplicara en la tierra egipcia para llevar a los egipcios a un juicio también. Vamos a ver el segundo punto de esta clase, el Dios que cumple sus promesas a través del linaje de Israel. Y dice, versos del 8 al 27, y estos son los nombres de los hijos de Israel, que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Anoc, Falu, Gerrón, Carmit, los hijos de Simeón, Gemuel, Hanim, Ohad, Jaquim, Soar y Saúl, hijos de la Gananea, los hijos de Levi, Gersón, Goat, Merali, los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares, Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán, y los hijos de Fares fueron
Hezrón y Jamuel. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job, Sirrón. Los hijos de Zabulón, Seret, Elón, Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Paran Aram, y además su hija Dina. 33, las personas, todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Sifión, Jaquín, Esbón, Sunit, Eri, Arodi, Areli. Y los hijos de Aser, Imnam, Isúa, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería, Eber, Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, a la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob, por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifar, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Eid, Ros, Mupim, Jupim y Ar. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Job, por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Husim. Los hijos de Neftalí, Jaseel, Cunín, Geser y Selem. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob, por todas 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 76. Y los hijos de José que nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Amén. Yo creo que cuando uno lee estos nombres, uno trata de pasar esta lista lo más rápido posible. ¿Qué nos puede enseñar esta lista? ¿Qué nos puede enseñar estos nombres tan raros y muchas veces difíciles de pronunciar? Jacob, el patriarca, está en camino hacia Egipto, no por turismo ni por vacaciones, no, ni tampoco por impulso. Está yendo porque Dios mismo le ha dicho en una visión nocturna: no temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Aquí vemos un principio fundamental del carácter de Dios. Él es fiel a su promesa. El Señor siempre va a ser fiel a lo que Él ha prometido. Si el Señor ha prometido que nosotros, mis hermanos, seremos glorificados a la imagen de Cristo Jesús, así Él lo hará. Si el Señor ha prometido que Él volverá, Él volverá. Mis hermanos, si el Señor ha prometido que aquellos que no creen pagarán un juicio, Él lo hará, mis hermanos, porque Él es fiel a su promesa. Recordemos que siglos antes Dios había dicho a Abraham: tu descendencia será extranjera en tierra ajena. Ahora esa profecía se está cumpliendo con precisión. La fidelidad de Dios se manifiesta no solo en palabras, no, sino en eventos concretos de la historia. No podemos pasar por alto que aunque este movimiento podría parecer una simple migración por necesidad, es Dios quien está escribiendo la historia. Recordemos que esta es la historia de redención. Esta historia no se trata de nosotros, no, se trata de Dios, mis hermanos, de nuestro Señor Cristo salvando a su pueblo. Él guía los pasos de Jacob, Él abre el camino y sostiene la promesa. Muchos de nosotros, como ya se los dije, pasamos rápido por los listados de los nombres de la Biblia, pero voy a hacer una pequeña estructura de lo que se nos dice en estos versículos. Los hijos de Lea, del verso 8 al 15, 33 descendientes. Esto aquí incluyendo, recordemos, a su sierva. 33 descendientes, incluyendo a Judá, cuyo linaje llevará el león de la tribu de Judá. Hijos de Silpa, 16 almas, recordándonos que Dios usa a los marginados, las siervas para su gloria. Hijos de Raquel, 14 personas, con José, el siervo sufriente, y Benjamín, el hijo del dolor convertido en bendición. Hijos de Bila, 7 nombres, número que invoca la perfección divina. Leemos nombres como Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar y Zabulón, cada uno con sus hijos que tal vez no hicieron grandes hazañas, cuyos relatos no ocupan páginas enteras, pero allí están registrados, parte de la herencia. Esto nos enseña que Dios es fiel de generación en generación. El pacto que comenzó con Abraham no se detuvo con Isaac, no, ni con Jacob, no. Aquí vemos su descendencia creciendo.
la promesa haré de ti una gran nación comienza a tomar forma visible. La genealogía es la evidencia concreta de que Dios no miente. Jacob desciende a Egipto con 70 almas. A simple vista son pocos. Recordemos que Dios le ha prometido a Abraham una gran nación. Y vemos que Dios está cumpliendo su promesa. Para algunos lectores, me imagino que pensarán que Dios cumple sus promesas del momento. Pero no, Dios no tiene prisa. Dios no se afana. Dios no trabaja en nuestros tiempos. Dios es un Dios paciente. Él es un Dios sabio. Nosotros vivimos en una cultura que lo quiere ya. Vamos al médico y no queremos hacer fila. Queremos que nos atiendan ya. No sabemos esperar. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura que lo quiere todo de inmediato. Y no los culpo, yo también quiero todo de inmediato. Si yo voy al banco, yo quiero que me atiendan de una. No quiero esperar, no quiero hacer fila. Pero el Señor no trabaja como nosotros. Y Él trabaja a su tiempo. Observemos que los nombres aquí escritos no son los de hombres sin mancha. No, Rubén el primogénito había pecado gravemente. Simeón y Levi derramaron sangre en Siquem. Judá se había unido a una mujer cananea y sin embargo Dios los conserva en la línea del pacto. Esto no es licencia para que nosotros pequemos, sino una muestra de la gracia de Dios. No porque eran dignos, no, sino porque Él los ha elegido en su misericordia. De esto aprendemos que la iglesia de Dios no está formada por santos perfectos, no, sino por pecadores que han sido alcanzados por la gracia de Dios. Y cada uno, aunque imperfecto, tiene su lugar en la obra del Señor, De esto aprendemos, mis hermanos, también que cada uno de nosotros tiene algo importante. Somos usados en las manos de Dios. Dios nos ha dado talentos y dones a cada uno de nosotros. Lea, la esposa no amada, es madre de 6 de los 12 patriarcas: Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar y Zabulón. A pesar de su dolor, Dios la usa como parte clave del pacto. Judá, la línea del Mesías, de Judá nacerá David y finalmente Cristo. Paradoja, Judá propuso vender a José, pero Dios transformó su traición en bendición. Levi, la tribu sacerdotal, Levi fue violento en Siquem, pero su tribu fue elegida para el sacerdocio. Rubén, el primogénito deshonrado, Rubén perdió su primogenitura por inmoralidad, pero su nombre permanece en la lista como un recordatorio de que la gracia de Dios no se basa en méritos humanos. Aquí parece Judá. Recordemos su vergonzoso episodio con Tamar, donde y Onán fueron muertos por su maldad, y sin embargo aquí están sus nombres, y con ellos Fares y Sara, nacidos de un acto escandaloso, y sin embargo Fares vendrá David, y de David Cristo. ¿No es esta la gloria del Evangelio? Dios toma lo vil y lo transforma. De un escándalo, ¿quién puede imaginar que de un escándalo, de una familia tan vergonzosa? Nosotros leemos esta historia de Jacob y su familia, asesinos, mis hermanos, inmorales, adúlteros, vendieron a su hermano, asesinos. ¿Cómo de esta familia tan dañada y tan torcida puede venir el Mesías, el Cristo? Porque recordemos que Dios no trabaja por méritos humanos. Dios no trabaja con nuestras fuerzas, no. No le hemos aportado nada a Dios, tampoco le hemos quitado nada a Dios, mis hermanos, porque Él obra únicamente por gracia y misericordia. Solo por gracia y misericordia. Dios toma lo vil y lo transforma. De un escándalo familiar sale la línea mesiánica. Y como dice Sproul,
Un reloj no funciona por una sola pieza, sino por la precisión de cada engranaje. Así Dios usa cada vida, por más oscura que parezca, para cumplir su hora divina. Silpa era una sierva, una esclava. No fue dada a Jacob por amor, ni por elección, sino como parte de una lucha entre esposas celosas que buscaban quién daba más hijos. Podríamos decir que estos hijos, Gar y Aser, nacen en un contexto de tensión y rivalidad y manipulación humana. Sin embargo, ¿qué encontramos aquí? Dios los incluye en la genealogía del pacto. No hay nota de vergüenza, no hay una señal de inferioridad. Son contados como parte del pueblo de Dios. Dina es la única hija mencionada. Su violación en Siquem llevó a la masacre de los siquenitas por Simeón y Levi. A pesar del dolor, Dios preservó a Dina en la lista, mostrando que el propósito del Señor no se frustra por el pecado humano. Mis hermanos, el pecado no mancha la gracia de Dios. Lo que Dios limpia, mis hermanos, el hombre no lo puede manchar. Lo que Dios ha purificado, el hombre no lo puede hacer inferior. Si el Señor ha rescatado a alguien, el Señor ya le ha dado valor. Porque es el Señor quien salva, y esto nos lo demuestra la historia de Dina. Raquel, la esposa por quien Jacob sirvió 14 años, murió dando a luz a Benjamín. Sus dos hijos, José y Benjamín, representan la tensión entre el dolor y la esperanza. Recordemos que José es la esperanza de Lea, pero Benjamín recuerda su dolor. José, el hijo resucitado, José vendido como esclavo y dado por muerto, ahora es el salvador de su familia. Pero José es una sombra de Cristo, porque así como José fue el salvador de su familia, Cristo es el salvador de su pueblo. José salvó a su familia del hambre, mas Cristo salva a su pueblo del hambre espiritual. Sus dos hijos, Manasés, Dios me hizo olvidar, y Efraín, Dios me hizo fructificar, simbolizan el consuelo divino tras el sufrimiento. Benjamín, el hijo del dolor convertido en bendición. Benjamín, cuyo nacimiento costó la vida de Raquel, tiene 7 hijos en Egipto. Paradoja, su tribu será conocida por guerreros valientes, y Dar, el primer rey de Israel, Saúl, y al apóstol Pablo. Dios no necesita nuestras fuerzas, no necesita nuestra debilidad. En ella Él perfecciona su poder. José, el hijo amado de Jacob, fue vendido como esclavo y dado por muerto, pero Dios lo exaltó como salvador de Egipto, de su familia, sus 2 hijos. Dios me hizo olvidar, y Efraín, mis hermanos, encapsula el tema de la redención. Manasés, Dios transforma el dolor Dios transforma el dolor en olvido redentor. Dios transforma nuestro dolor en gozo. Efraín, la fructificación tras el sufrimiento. Dan, hijo de Bila, sierva de Raquel, tuvo solo un hijo, Husim, cuyo nombre significa apresurado o urgente. Aunque pequeño en número, su tribu será clave en Israel. Dan juzgará a su pueblo. Aunque caídos, Dios usa a Dan para la liberación temporal, prefigurando al juez eterno, Cristo. A simple vista, no sabemos mucho de estos hombres. No hay grandes hazañas registradas, no hay milagros, ni guerras ganadas. Pero lo que sí hay es esto: sus nombres están escritos en la palabra de Dios. Permanecen eternamente, por los siglos de los siglos, registrados como testigos del cumplimiento de las promesas de Dios, de la promesa de Dios a Abraham: de ti haré una gran nación. Y aquí el Señor está demostrando que su promesa se está cumpliendo. Aunque estos hombres no han hecho grandes hazañas, allí están sus nombres, allí permanecen. No para recordar, mis hermanos, no para que recordemos qué han hecho o quiénes son, no, sino para recordar que Dios es fiel. Estos nombres permanecen eternamente y para siempre, para recordar que Dios cumple sus promesas, que Dios no miente, que Dios no es como los hombres, que Dios no olvida, que Dios
es fiel por los siglos de los siglos y lo que Él hará, eso Él lo cumplirá. Que sus promesas no quedan en palabras, no, que sus promesas, mis hermanos, se ven en hechos históricos. Y como ya se lo dije, si Él ha dicho que Él volverá, llegará un momento en la historia humana que Él ha de volver. Y ahora, por último, vamos a ver el Dios que cumple sus promesas a través del reencuentro de Jacob y José. Y dice la palabra de Dios, del verso 28 al 34, y envió Jacob a Judá delante de sí, a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro, y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas, y sus vacas, y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería, han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros, nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Jacob envía a Judá delante de él para encontrarse con José en Gosén. Cuando se encuentra José, se presenta a su padre. Jacob dice, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, que aún vives. Luego José prepara a su familia para presentarse ante Faraón, señalando que son pastores, algo despreciado por los egipcios, pero parte del propósito de Dios. Judá, el mismo que propuso vender a José años antes, ahora es el que guía a las familias hacia la reconciliación. ¿Qué vemos aquí? La obra transformadora de la gracia de Dios. El Señor puede restaurar familias. El Señor puede restaurar, mis hermanos, hogares. El Señor puede restaurar todo aquello que el hombre parece perdido. El Señor lo puede restaurar. Y dice la palabra de Dios, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Esta es una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia. No es una escena política ni militar, es profundamente humana. Es la restauración de un padre con su hijo perdido. Y esto me recuerda mucho a la parábola del hijo pródigo. ¿Qué hace también el padre? Se echa al cuello de su hijo y llora largamente. ¿Por qué? Porque su hijo ha vuelto a casa. Y esto demuestra realmente el amor que tiene un padre hacia su hijo. Yo creo que si Jacob amó a su hijo de esta manera, creo que cuánto más nos ama Dios a sus hijos. Cuánto no más ama Dios a aquellos que han sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. Jacob, quien vivió años creyendo que José estaba muerto, lo abraza y dice, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, que aún vives. Jacob creyó a José muerto por 22 años y dice, muera yo, ya que he visto tu rostro y que aún vives. No porque desee la muerte como escape, no, sino porque su alma ha hallado la paz en que Dios no lo ha olvidado, en que Dios cumple sus promesas, en que Dios ha sido fiel con Jacob durante todo este camino. Que la vida de Jacob y de toda su familia ha sido sostenida por la mano de Dios. Y que su hijo, que creía muerto, vive. José, en su posición de poder, no se deja llevar por la emoción. Inmediatamente piensa en cómo preparar la entrada de su familia en Egipto. Les instruye con sabiduría. Digan que son pastores, aunque eso sea abominación para los egipcios. Digan que ustedes son pastores. Digan que ustedes son cristianos en sus trabajos. Digan que ustedes son cristianos en sus familias. Aunque el mundo los aborrezca, aunque el mundo los haga a un lado, nuestro llamado es demostrar que somos hijos de Dios,
que pertenecemos, que no nos mezclamos con el mundo, no, que estamos en este mundo, pero que no somos como actúan los paganos, que no somos hijos de tinieblas, sino que somos hijos de luz. ¿Por qué? ¿Por qué José hace esto? Porque la exclusión de los egipcios era parte del plan de Dios. Dios quería preservar a Israel como un pueblo separado. Por eso vivían en Gosén, lejos de la influencia pagana. Dios no ha dado su favor, y escuche bien esto, Dios no ha dado su favor a los fieles para que vivan a su gusto. Dios no nos ha rescatado para que nosotros vivamos a nuestras anchas y a nuestras panchas, no, sino para que aprendamos a obedecer sus caminos. Dios nos ha dado su gracia, no para vivir según nuestras emociones, según lo que sentimos, según lo que anhelamos, según lo que buscamos, no. Dios nos ha dado su gracia para vivir para Él, únicamente para Él. Y en manera de aplicación que quiero recordarles, uno, la vida cristiana no se basa en emociones, no se basa en sentimientos, no se basa en yo sentí, no se basa en yo quiero, no se basa en yo anhelo, no, se basa en si Dios quiere, si Dios desea. Yo me someto, me inclino a la voluntad del Señor. Así como Jacob ora y pide el favor de Dios y la guía de Dios, nosotros debemos orar y pedir la guía del Señor en todo momento, en todo lugar. Dos, mis hermanos, la vida cristiana no radica en lugares. Usted no es cristiano porque venga a esta iglesia, no. La vida cristiana no radica en lugares, no. Nosotros somos cristianos en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestras madres, con nuestros amigos, con los paganos. Somos cristianos en nuestros trabajos en todo momento. No dejamos de ser hijos de Dios. Aunque descendamos a tierras ajenas, Dios está con nosotros. Tercero, mis hermanos, y es que Dios, a pesar de traer aflicción en nuestras vidas, a pesar de traer dolor a nuestras vidas, Él está con nosotros. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Por eso Pablo dice, Abba Padre. Él es nuestro Dios que nos ama por los siglos de los siglos. Y cuarto, Dios es fiel y Él siempre va a cumplir su promesa. Recuerde esto, si Él dijo que Él ha de venir, Él volverá. Así que los insto y me insto a mí, mis hermanos, a seguir perseverando en este camino, a seguir peleando la buena batalla hasta que nuestro Señor cumpla su promesa más fiel, donde todos seamos reunidos eternamente con Él y Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo por los siglos de los siglos. Y por último, recordar que Él restaura todo. No hay hogar, no hay familia, no hay matrimonio que Él no pueda restaurar. Él es un Dios de gracia y su gracia es infinita. Su misericordia es de todos mis hermanos, su misericordia es tan grande que nos ha permitido venir el día de hoy, buscarlo y adorarle. Mis hermanos, Dios ha sido tan bueno con nosotros. Y como lo decía Policarpo, si Dios ha sido tan bueno conmigo, ¿cómo puedo yo negar la bondad de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo yo negar a aquel que me lo ha dado todo? Aquel, mis hermanos, que ha dado incluso a su Hijo para que nosotros podamos vivir eternamente con Él. Los invito a ponerse de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno y fiel por los siglos de los siglos. Mira, Señor, aquí está tu pueblo. Señor, aquí está tu pueblo, un pueblo débil, acosado por el pecado, Señor. Aturdido, atormentado por el pecado, Señor. Un pueblo que te necesita, sí, Señor. Te necesitamos más de lo que nosotros pensamos, más de lo que nosotros anhelamos, Señor. Somos negligentes muchas veces en buscar tu dirección. Somos muchas veces, Señor, perezosos en buscar, Señor, tu palabra y decir, Señor, heme aquí, hago lo que tú quieras.
no mis deseos, no mi voluntad, no lo que quiero, no lo que siento, Señor, sino lo que tú dices. He aquí yo me inclino, Señor, a escuchar tu voz. He aquí yo me inclino a vivir para ti, Señor, no para mí. Perdónanos, Señor, perdona a tu pueblo. Perdona nuestra, Señor, pereza espiritual. Aviva nuestros corazones. Que nuestros corazones persigan con pasión, Señor, esta carrera. Que no, Señor, nos cansemos. Y si nos cansamos, recordemos que tú nos darás fuerzas como las águilas, Señor. Y que este camino no se trata de nosotros, sino de ti. Y que tú te perfeccionas en nuestras debilidades. Hoy, Señor, venimos como pueblo a adorarte. Bendice, Señor, este culto. Bendice este momento, Señor. Permítenos vivir para ti. Y cada día, Señor, reconforta nuestras nuestras almas. Y que podamos, Señor, morir en paz, sabiendo que tú eres nuestro Señor por los siglos de los siglos. Amén.